ayudan al intercambio a través de membranas. El azufre, que son componentes del ácido nucleico, de los aminoácidos esenciales. El hierro, igual, función. Fosfatos también en la duplicación del ADN, de los ácidos nucleicos. El magnesio, que es importante y que aún no conseguimos que le demos esa importancia que tiene la presencia del magnesio en nuestras vidas. A nivel, miren un ejemplo a nivel de bacterias. En un medio de cultivo con ausencia de magnesio, las bacterias que crecen normalmente, por su morfología es un poco, o sea, son esféricos, turgentes, agrupados quizás en racimos. Entonces, ¿qué va a suceder en ausencia de magnesio? Va a tener un crecimiento aberrante, o sea, deformado. Esa morfología para el conocimiento de formaciones de racimos de uva no lo va a hacer, sino van a formar, puede ser cadenas de diferentes tipos de células bacterianas deformes, todo en presencia, por ausencia de magnesio. Lo mismo ocurre con los sódicos. La ausencia de magnesio hace que muchos de los nutrientes que están inmersos en los alimentos que consumimos a diario no sean absorbidos. El dióxido de carbono, tampoco podemos vivir en ausencia total del dióxido de carbono, es necesario la presencia. Siguiente. Esto lo tienen ustedes hasta el cansancio, pero acá vamos les estoy poniendo esto porque vamos a diferenciar los diferentes tipos de bacterias y reconocer a las bacterias patógenas para el hombre y qué tipo de metabolismo presentan. Entonces, las más comunes, las bacterias autótrofas, quizás son las menos exigentes, porque ellos solamente utilizan el CO2, captan el CO2 a través de la luz solar, el agua, y forman sus nutrientes, como en los azúcares, los aminoácidos, para luego enlongarse y formar carbohidratos, proteínas, lípidos, etc. Las bacterias quimiosintéticas obtienen energía de los sustratos inorgánicos. Ellos necesitan iones como ion sulfato, el SO4 tan famoso, el ion hierro, sulfato de hierro, nitratos, NO3, el amoníaco, NH3. Son moléculas repetitivas que son muy importantes, si no esenciales, para la vida. Y las bacterias heterotróficas obtienen energía de la degradación, miren, de la degradación de la materia orgánica. Y ahí están incluidas las bacterias patógenas, degradación de la materia orgánica. O sea, para que haya un desarrollo de una enfermedad provocada por una bacteria, tiene que haber degradación de las células dianas donde se focaliza. O sea, hay un metabolismo de toda la estructura celular, para que ellos puedan obtener lo necesario para seguir elongando su progenie. Y en esta manera diseminar la enfermedad, desarrollar la enfermedad. A ver, acá con un poquito de diferencia, miren, existen muchas bacterias, entre ellas las heterotróficas, incapaces de desarrollarse, donde se les suministre adecuada fuente de nitrógeno, carbono y sales esenciales, para que ellas puedan formar los sustratos, para formar moléculas más complejas, como son sus propias proteínas, que van a ser moléculas con las cuales se va a reconocer a la especie, carbohidratos específicos de cada especie, etc. Requiere factores accesorios de desarrollo o vitaminas, que pueden suministrarse en forma de levadura o sangre completa. En la sangre es una sustancia, por decirlo así, que tiene todos los elementos necesarios para el desarrollo material. En esto está incluido pues las vitaminas del grupo de comer. Y estos pues son esenciales para la nutrición de organismos exigentes. Hay bacterias que no tienen la capacidad de
eliminar estos aminoácidos esenciales, necesita pues el huésped, o si hacemos un aislamiento de un cultivo, ese cultivo tiene que estar suministrado o suplementado, perdón, con estos aminoácidos esenciales para esa bacteria. Siguiente. Ahí está. Se ha demostrado que las bacterias que no requieren de una fuente exógena es porque ellos son capaces de sintetizarlas para sus necesidades. Hay algunas. Las patógenas generalmente no. Factores de desarrollo. Atrás. Siguiente. Acá tienen la mayoría de los componentes del complejo B y son factores de estos elementos que conforman este complejo, estas sustancias, son factores de crecimiento esenciales para las bacterias e importantes en la nutrición también de los animales y de los vegetales y también de los humanos. Estos están contemplados dentro del complejo B, la tiamina, glutramina, el ácido nicotínico, el pantogénico, la biotina, el PABA o aminobenzoico, para aminobenzoico, la cianocobalamina, etc. Miren, cada uno tiene una función esencial. Por ejemplo, la tiamina está presente como pirofosfato de tiamina, que es una coenzima necesaria para la descarboxilación. Cuando la bacteria patógena ingresa pues, a nuestro organismo, no va a encontrar elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, ni moléculas, que puede ser el anhídrido, un amoníaco, por decirlo así. Lo que ellos van a encontrar son líquidos, proteínas, ¿no? Carbohidratos que conforman las estructuras. Entonces ellos necesitan enzimas que van a degradar estas sustancias que están conformando los tejidos. Y en este caso, la tiamina va a coayudar a esta degradación. Entonces, cada uno de estas sustancias que forman este complejo B tienen una función importante. Siguiente, por favor. Acá le pongo otros factores de desarrollo como histolamina, cotógeno, policromo, la cloroxina, el ácido lipoico, ácido oleico, asparagina, glutamina, glutacina, etc. Estos también son esenciales ya aquí específicamente para determinados tipos de diferentes especies bacterianas. Siguiente. Y acá está el requerimiento de aminoácidos. Muchas bacterias requieren uno o más aminoácidos para desarrollarse en un medio de glucosa y sales amoniacales. Cuando decimos esto, estamos hablando de bacterias que son aisladas en medios de cultivos, los cuales esos medios de cultivo me refiero, tienen que ser suplementados con estos nutrientes para poder desarrollar los aminoácidos que ellos necesitan. Algunos tienen capacidad sintética limitada y necesitan la adición de 17 o 18 aminoácidos en un medio de cultivo sintético. Las gram positivas pueden ser dos grandes grupos de bacterias, gram positivas y gram negativas. La diferencia, una de las diferencias es que la gram positiva depende de una fuente exógena. De la mayoría, o si no es todas, los aminoácidos esenciales para el desarrollo de las gram positivas. Muy bien. Esto también lo han visto ustedes hasta cansancio y algunos puntos que hay que volverlos a repetir. Requerimiento de oxígeno. Anaerobios obligados. Nosotros vamos a trabajar en medios de cultivos aireados, por decirlo así, porque no hay ningún sistema que nos va a permitir la extracción del oxígeno en forma total. Entonces, anaerobios obligados quiere decir que esta bacteria no va a desarrollar en estos medios.
se adiciona sustancias que consumen ese oxígeno, la presencia de ese oxígeno en ese volumen del medio de cultivo, va a poder desarrollarse. Anaerobios facultativos, es decir, son bacterias que pueden desarrollar en un medio de cultivo en ausencia o presencia de oxígeno. Ellos pueden desarrollarse en un medio anaeróbico o aeróbico. Eso es lo que quiere decir. Ya podemos poner en un medio de cultivo en estufa y va a desarrollar. Lo podemos poner en un medio de cultivo dentro de una campana de anaerobiosis y va a desarrollar. Eso es un anaerobio facultativo. Los microaerófilos es baja tensión de oxígeno. Esto es para mí como un voltante. Cuando la tensión de oxígeno disminuye, los anaerobios obligados podrán desarrollar. Y esto se consigue adicionando ciertas sustancias como la cisteína, por ejemplo, en un medio cultivo. Y va a poder desarrollar un anaerobio obligado. Y también a esto se le llama bacterias microaeróbios. Los aerobios degradan completamente los carbohidratos. Es una gran diferencia. Y los anaerobios degradan parcialmente. Es decir, no hay una degradación total, hay una degradación parcial. ¿Cómo se diferencian entre ambos? Es que uno fermenta, el otro no. Los anaerobios degradan parcialmente, es decir, fermentan. Estos aerobios degradan completamente, los anaerobios no. La catalasa y el sistema citocromo baja están en las bacterias aerobias y ausentes en las bacterias anaerobias. ¿Qué quiere decir esto? La catalasa es una enzima que va a estar presente en la materia orgánica en decomposición. Por eso que cuando nosotros tratamos de usar un desinfectante, lo primero que tenemos que hacer es eliminar, lavar agua y jabón para desterrar, eliminar, disminuir la materia orgánica contaminada. Y recién poder usar los desinfectantes idóneos. Muy bien. Nosotros empleamos medios de cultivos abiertos. Hay medios de cultivos cerrados. Rapidito. Medio de cultivo cerrado es un complejo de placas, tubos, renovación de sustratos, de oxígeno, eliminación del CO2. Es decir, de tal manera que el medio de cultivo donde se van a desarrollar las bacterias esté siendo renovada constantemente. Van a tener un medio de cultivo fresco. Pero nosotros utilizamos medios de cultivo abiertos. Cuando un inóculo, sea nuestra muestra biológica del paciente, lo llevamos, lo transferimos a un medio de cultivo fresco, el potencial de óxido de reducción EH determina si habrá o no habrá espermatozoides, dependiendo del tipo de organismo o de bacteria que queremos aislar. Por ejemplo, cuando el potencial de óxido de reducción es mínimo y queremos aislar un clostridium, ¿no? Vamos a tener darle a ese medio de cultivo un potencial de óxido de reducción bajo, con valores negativos. Eso es lo que quiere decir. Que depende del potencial de óxido de reducción para determinar si habrá o no habrá desarrollo bacteriano en un medio de cultivo. El potencial de óxido de reducción de un medio de cultivo en contacto con el aire, mire, es de más 0.2 a 0.4 voltios a un pH de 7. Estos son valores positivos. Los organismos estrictamente aerobios son incapaces de desarrollar si el potencial de óxido de reducción del medio es mayor de menos 0.2 voltios.
Es decir, cuando hablamos mayor de menos 0.2 estamos hablando de menos 0.3, menos 0.4 y así sucesivamente. El aerobio necesita la presencia del oxígeno. El oxígeno, considerado tóxico para los anaerobios obligados, como el clorofilo, que es un anaerobio obligado, frente a la presencia del oxígeno, no hay crecimiento porque este es tóxico para ellos. Entonces ahí no es inhibitorio, ojo, si el potencial de oxidorreducción es suficientemente bajo. ¿Y cómo que lo podemos bajar en un medio cultivo? Les mencioné unas sustancias. Las cisteínas, es uno de ellos. Entonces eso hace que el potencial de solución decaiga y permita el crecimiento de un anaerobio. El potencial de oxidorreducción se reduce por exclusión del oxígeno, por el uso del sistema redox amortiguado, cisteína, cistina o el ácido ascórbico. Implementando un medio cultivo que promueve la oxidorreducción, estas sustancias, entonces permitirá el desarrollo de un anaerobio estricto como es el clorofilo. Y aún así, ustedes tenemos un tubo de prueba y hasta la mitad más o menos se está consumiendo medio cultivo. Nosotros hacemos por cultura la inoculación de este medio cultivo. Entonces, cuando hay inoculación, pues toda esa carga bacteriana toca la superficie, penetra y llega siempre tenemos que sembrar a la mitad. Ahora después les digo por qué. Entonces, si es un anaerobio obligado, el crecimiento no se va a producir, a pesar que las bacterias han tocado la superficie que pueden desarrollarse, no se va a producir el crecimiento, se van a desarrollar y van a haber una opacidad en la base del tubo. Ese es un anaerobio obligado. Y esa prueba la vamos a ver, y ahora creo que tengo una herramienta que después posiblemente la vamos a ver. No hay crecimiento de superficie porque el oxígeno mantenido del medio hasta la superficie del tubo hay todavía presencia de oxígeno. Ese oxígeno es tóxico, por eso que el dióxido no va a crecer en la superficie del medio cultivo, sino en la profundidad. ¿Entienden? Si nosotros hacemos la misma prueba con bacillus, se escribe bacillus, se pronuncia bacillus. Es un aerobio, y hacemos el mismo tipo de siembra, el crecimiento no va a ser en la profundidad, va a ser solamente en la superficie. Siguiente. Bueno, eso también han visto el intercambio a través de membranas permeables, de sustancias, para nivelar la presión osmótica en ambos lados de dicha membrana. Estamos hablando acá de membranas bacterianas. Las membranas de las bacterias limitan el ingreso de grandes moléculas, es estar hidrolizado. Al hablar de hidrólisis estamos hablando de un tipo de metabolismo. En esta hidrólisis se basa la técnica de cultivo para el aislamiento del microorganismo. Ellos van a hidrolizar sustancias para obtener moléculas que son necesarias para su desarrollo. Enzimas son inductivas, formadas cerca de la superficie celular, liberadas al exterior o retenidas en la superficie. Liberadas al exterior para que esas sustancias que están fuera de la bacteria puedan ser degradadas y permitir tener el tamaño aparente y pueden ingresar a través de los poros de la membrana. Son retenidas, algunas, por ejemplo, enzimas que son retenidas en la superficie de la membrana, son enzimas que van a sellar posiblemente la entrada de alguna sustancia que pueda producir una lisis celular desde adentro. Enzimas de bacterias patógenas invasivas destruyen tejidos contribuyendo a la patogenia de la infección. Es decir, esa bacteria va a producir enzimas que van a degradar el tejido donde van a anclar, donde se van a instalar, permitiendo o contribuyendo a la patogenia de la infección. Siguiente.
movimiento de una sustancia a través de una membrana está regulado por los factores de permeabilidad y tiene reducir la diferencia de la presión osmótica, ¿no? A ambos lados de la membrana. Una de estas enzimas es la permeasa, altamente específica, regula el transporte activo en los sistemas biológicos, diferente a las enzimas metabólicas que intervienen posteriormente. Y una vez ingrese la sustancia que se da. Acá es qué sucede una vez que ya está la bacteria dentro del organismo, cómo es que se va a reproducir, ¿no? Debemos de notar una diferencia entre lo que es desarrollo y crecimiento. El desarrollo es la formación y el crecimiento es la elongación. ¿Estamos? ¿No? ¿Así es? Muy bien. Aumento del protoplasma bacteriano suma en todos los procesos de asimilación y desasimilación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos que está en una etapa de latencia bacteriana, ¿no? Vemos la curva de crecimiento de la bacteria. Puede pasar a la final de una. En esa fase 1 es una curva de desarrollo de la bacteria. Si nosotros hacemos un estudio, el crecimiento bacteriano se va a formar ese tipo de curva. En esa fase 1 se llama periodo de latencia. Bueno, al lado comercial. Allá. Aumento del protoplasma. Ahí, ¿qué sucede? En ese periodo de latencia se produce la división de todos los macromoléculas en la bacteria, de tal manera que el tamaño de esta en ese periodo va a incrementar tremendamente y va a estar listo para su división. Entonces ahí hay síntesis y también hay la fase inversa, contraria a síntesis. Degradación, síntesis, uno es formación y otro es degradación. Degradación es cuando se va a particionar una sustancia. Entonces, en este periodo estamos viendo un desarrollo, en el periodo de latencia estamos viendo un desarrollo de la bacteria. En un cultivo bacteriano, el desarrollo de una célula supone aumento de la masa celular y número de organismos. Una vez se incrementa la masa celular porque todas sus moléculas se han duplicado, entonces entra a la división. Y, por lo tanto, aumento del número de organismos. La medición cuantitativa, protoplasma total por unidad de volumen. O sea, vamos a ver la densidad. ¿Cómo vemos la densidad? Por la opacidad. Inicialmente inoculamos un cultivo líquido totalmente transparente. A las 24 horas vamos a ver también una fase líquida, pero totalmente opaco. Esa densidad está provocada por todas las fases celulares de la bacteria. Entonces, ha habido crecimiento o desarrollo bacteriano. Desarrollo y crecimiento bacteriano. La medición cualitativa, fluidez en el medio de cultivo, sólido y líquido. Siguiente. ¿Qué factores van a influir en el desarrollo o van a afectar en el desarrollo bacteriano? ¿Qué pasaría si no hay una síntesis óptima de las enzimas que intervienen en el metabolismo bacteriano? Pues va a impedir el crecimiento de esas bacterias, ¿no? Las condiciones óptimas son diferentes para cada especie. Siempre. La herencia determina la diferencia entre especies. Es la característica que se refleja tanto en la fisiología como en la morfología. Temperatura óptimo es un desarrollo rápido, en el cual tenemos un rango, por ejemplo, miren, cicrófilas, tienen un rango de menos 3 a 30 grados centígrados.
Si hay un crecimiento en estos valores límites, puede producirse muerte celular para las bacterias citrófilas. ¿Cuándo va a haber un crecimiento óptimo? Cuando estemos a una temperatura de 10 grados a 20 grados centígrados. ¿Entiende? Siguiente, mesófilas. Ahí caen las bacterias patógenas. Las mesófilas tienen un rango de 10 grados centígrados a 45 grados centígrados. Pero si estos se van a desarrollar en los valores límites, puede haber muerte celular. ¿Cuál es la temperatura óptima para que haya un crecimiento óptimo también? Es en el rango de 20 a 40 grados centígrados. Y las termófilas, aquellas bacterias que van a desarrollar en un rango de 25 a 80 grados centígrados. Nuevamente, valores que van a inhibir a la bacteria o causar muerte celular van a ser los valores límites. ¿Cuál es el valor óptimo para que desarrolle una bacteria termófila? Es de 50 a 60 grados centígrados. El pH óptimo. Como nosotros trabajamos con bacterias patógenas, nosotros siempre tenemos que estar cuidando el pH de los medios de cultivos. Por eso se usa diferentes tipos de técnicas de medir estos valores de pH. Y para las bacterias patógenas es importante que se mantengan en un rango de 7.2 y 7.6. Volumen y condición del inóculo. Sustrato, oxígeno y anhídrido carbónico. Tienen que estar presentes. Rapidito, el volumen. Por ejemplo, nosotros para poder permitir el crecimiento de Vibrio cholerae, para que se produzca una infección, para que un paciente adquiera la enfermedad del cólera producida por esta bacteria, necesita infectarse con un gran número, ¿no?, de estas bacterias. Poca cantidad no le van a producir esta enfermedad llamada cólera. Muy bien, a eso va. Volumen. Condición del inóculo. ¿Qué se refiere a condición del inóculo? Posiblemente trabajemos con pacientes que tienen una infección pero que ya están con tratamiento. Entonces, no se va a producir un aislamiento óptimo. Es un ejemplo. El sustrato tiene que ser un sustrato renovado para que pueda aislarse estas bacterias. Tiene que haber presencia de oxígeno, lo óptimo ya sea para las bacterias aerobias o anaerobias, asimismo del anhídrido carbónico. Siguiente. Esta es la parte final de la primera. Curva de desarrollo. Cuando se siembra en un medio de cultivo adecuado con bacterias viables, se observa que la velocidad de crecimiento determina una curva de desarrollo característica dividida en 4 fases. Fase de retardo, 2 horas. En esta fase de retardo, ¿qué sucede entonces? En realidad es un retardo para la célula. Es una fase de máxima actividad sintética, en la cual todas las moléculas de estas se van a multiplicar para entrar posteriormente a una división. Fase logarítmica, cuando solamente va a haber división celular. División cada 30 minutos por 8 horas seguidas. En el caso de la Escherichia coli se multiplica cada 15 minutos, 13 a 15. Fase estacionaria, cuando la población es constante. ¿Qué quiere decir? Se produce tanto división celular como muerte celular. Y de declinación, disminución, deformación y muerte celular es la fase de declinada que tiene en la curva siguiente. ¿Por qué deformación? Porque todos los sustratos que mantienen óptimo el crecimiento fueron consumidos porque es un medio cultivo abierto. Ahí lo tienen. La primera fase es de retardo, la fase 2 es la logarítmica, la 3 es la
estacionaria, y finalmente la 4 es la de muerte de combustión. Siguiente. Esa es la fase progresiva. La primera fase, el 1 vendría a ser la fase de retardo, 2, 3, 4 y viene la fase de logarítmica. No hay una reproducción logarítmica. Bien. Acá pueden ver, miren, un medio cultivo que no es inoculado, totalmente transparente, y el otro podemos hacer una lectura por la densidad y, en este caso, cualitativamente por la turbidez. Aquí se caracteriza porque hay un sustrato que se llama la lactosa, que es un azúcar, ¿no? Es un azúcar. Entonces, hay bacterias llamadas las bacterias fermentadoras de nuestro tracto intestinal, y toda esta flora bacteriana intestinal tiene solamente dos grupos: los que son fermentadores de lactosa y los no fermentadores de lactosa. ¿Por qué fermentadores? Porque son anaerobios. Los anaerobios solamente degradan parcialmente los azúcares. Entonces, si hablamos de una fermentación, hablamos de sustratos de lactosa. Unos fermentan lactosa y otros no. ¿Cómo lo podemos reconocer? Porque ese medio de cultivo tiene un indicador, que es un colorante. Frente a la acidez, va a reaccionar y cambia de color. Acidez producido por la fermentación. Entonces, ahí hablamos. Vemos colonias rojas y colonias transparentes. La roja, ¿qué vendría a ser para ti? ¿Fermentadora o no fermentadora? Y la blanca es no fermentadora. Fermentadora el rojo porque ha fermentado a la lactosa, ha acidificado el medio y ha hecho que el acidificador, ese colorante, vire de color a rojo. En cambio, en la colonia blanca es una bacteria que no fermenta la lactosa y por lo tanto no hay acidez alrededor. Así es como interpretamos el crecimiento y podemos descartar esta bacteria estable conociendo las características del agua. Bien. Igual, acá tenemos la Salmonella Shigella. Son no fermentadores, pero uno se caracteriza por producir ese precipitado negro y otro no. Estamos hablando de la Salmonella que sí produce ese precipitado negro y la Shigella. Entonces, esa colonia C. Salmonella Shigella, digan ustedes. La negra, colonia negra. Salmonella Shigella. Salmonella, porque está produciendo ese precipitado. Y ese precipitado es una interpretación fermentadora. Eso lo vamos a ver en práctica y también en teoría. Y acá está. Miren el crecimiento en este tubo. Ven la estructura y el crecimiento está de la mitad hacia arriba. ¿Este es un anaerobio o es un aerobio? Aerobio. Siguiente. ¿Hay otro? No hay. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de en el caso, por ejemplo, no hay. Cuando se trata del clostridio, el crecimiento es al revés. Acá esto es transparente y la opacidad está en la parte profunda. ¿Ya? Muy bien, esta es la primera clase. Siguiente clase.